Aisha Pamba, Aisha Papeina, Cuina, Naame, Yu, Magina, bueno, mañana deberían de programa, mi pende programa entero, vete va pejano, Guajira, Vagina, Aljatora, lo hermano Cuera, Benagiro Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuegue, Peina, Yipita Sombra, Tepe, y Mejima, Pendive, ambos asao, PM, PTI, abrazo, rompe espalda, Piririjo, Pururumbaba, Peisha, edición número 532 de Aljatora. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, en donde teorema lomita, te imagina ya harima ese, abuyeque, entero, te abime, ya pues acá, pejina, abuyeque, pastor Sergio, abuyeque, abeita, pisa, cuera, mozarambia, llener, envia, por piete, redes sociales, rupibe, pisa, veima, mamaborucaña, debe, y es ahí, y cuera, mensajito, ya responde, Gina, más 595-985-162-975, peando putu, y oí lo mitad. Importante, te digo, vea con programas ahí lo mira. Muy importante este programa educativo y tiene que ser ahí instructivo por lo menos y instructivo en la fe. Bueno, va de objetivo allá, claro, la fe tiene que ser educada, porque una fe mal dirigida pues está muy de acuerdo a lo que recibe. Allá de Yerovia, de acuerdo para recibía la Yerovia, ahí recibía ahí no la información, recibía ahí no la doctrina. Ni mal educa de 1000 años de fe, no pues yo. Bueno, ya es a mí digo, y ahora a ver cuestiones de sería ¿por qué hay dos formas de llamar a la iglesia? Uno es iglesia y otro es iglesia de Dios. ¿Cuál sería la diferencia? Corintios 1:2. Iglesia e iglesia de Dios. Bueno, siempre con lo que está penajana en cuenta la peacoti traducción hina. Peacoti traducción hina iglesia umia o asamañan de tipo españolizado de iglesia, que quería decir reunirse afuera, reunirse para tratar un asunto. Oye puruina y catujanguaisha oñe nombrarla, oñe reunía o en tujanguá la palabra jamba eclesia, o tratan más asuntos de la palabra, de la Torá, de los mandamientos. Bueno, pero anteriormente se usaba esta palabra para referirse a grupos o reuniones de personas que trataban algunos asuntos. La idea es o sacañan de término iglesia, o tiene idea de reunión de personas. Entonces a veces y lo mitad Yeshami 1-2. Reina Valera y bueno, Pablo llamado a ser apóstol. Bueno, y a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por voluntad de Elohim y el hermano Sóstenes. Bueno, Reina Valera y a la iglesia de Dios. Bueno, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, pero habemos iglesia, iglesia de Dios, pero muy con una iglesia no me ave. Me preguntan y para diferencia entre iglesia y iglesia de Dios, o sea, la iglesia o la iglesia de Dios, como está ahí en la Reina Valera, esto aparece como sería Yeshami Bim Petio congregación Jinabe. Vamos que ya acepta la duda sapiste a ver.
a Shaul llamado a ser enviado de Mashiach Yahoshua por la voluntad de Yahweh, y el hermano Sóstenes a la asamblea de Yahweh. Acá está, a la asamblea de Yahweh que está en Corinto, a los santificados en el Mashiach Yahoshua llamado a ser santos, con todo lo que en todo lugar invocan el nombre de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach, maestro de ellos y nuestro. Bueno, entonces a bella esa mala, por lo menos la iglesia o palabra iglesia esa PM curio recoja o me de idea de reunión de personas, ame la término exacto, asamblea, pero de asamblea de Yahweh. O sea que es una reunión de personas que están dedicando cosas, están dedicando culto, están estudiando la palabra, están en conexión con el Todopoderoso. Página la parece y de especifica. Y la de Yahweh o Reina Valera y de Dios. Porque la iglesia podía ser con el fin político. Iglesia de los herodianos, iglesia de los, qué sé yo, de los reuniones allí de la vecindad del barrio. Entonces, cuando Pablo dice congregación, usa el término congregación. ¿Sí? Ya de Elohim, especificación de que tiene que ver este grupo de personas, ya tiene conexión con el Todopoderoso, tiene conexión con su palabra, con sus mandamientos. A los santificados en el Mashiach Yahoshua, llamados a ser santos. Ahí ya especifica, va a esa reunión, va a ver, más me puede dirigir, va el grupo de personas me puede dirigir, a los llamados a ser santos, ¿sí? Y todo siempre lleva como orajá, como protagonista y como base y fundamento de la fe el Mesías. O sea, o aclarando ahora la diferencia entre esa palabra iglesia e iglesia de Dios o iglesia o congregación de Yahweh, se refiere al mismo grupo de personas que creyeron en el Mesías y formaron grupos de creyentes. O sea, para ver continuidad, lo hermano, para la anipe cañí, a ver, o sea, porque acá hay una pregunta donde mira, a ver si el Mesías realmente vino a fundar una iglesia para expandir la salvación por medio de los apóstoles a las naciones. Bueno, esa iglesia es la que hasta hoy perdura. ¿O por qué hay divisiones de iglesia? Bueno, una sola congregación de hoy. Ahora, el por qué hay divisiones de religión es otra cosa, pero que cada uno se hacen llamar iglesia, o sea, iglesia, está bien, grupos de personas, pero tienen doctrina distinta. Pero el propósito, Yahshua, cuando voy en de Salvador, cuando voy o peti doctrina pues ajuja o moñe por un movimiento pues. O sea, la olla poa o continúa la obra de la congregación santa, oye pues sanga cueja o falla cueja o sola y continuidad, porque ya el llamado de una congregación santa que es conocido como pueblo santo, y eso ya había empezado para coño pues un mamoite vaya tico ojo y que un guareji que Egipto veja o peyo pepo puta esclavos a upeya tu oclamas y que al Todopoderoso mandó Moisés o no Jesús becuera con el poder del Todopoderoso. No sé, esa era la congregación, el pueblo santo del Altísimo. Upea congregación, esa iglesia estaba ya allí en el Antiguo Testamento. No es que el Mesías vino y bueno, grupos era iglesia, cristianos, aparte temas, no, esto es lo que el Mesías estaba haciendo, es dar continuidad o continuar el Todopoderoso muñe puruma cueja la pueblo y o mondojo otro sa.
Porque este era un pueblo santo, fueron llamados a ser santos entre las naciones, allá. Entonces, la congregación de Elohim, oña ave Corintio, ¿ve? Reina Valera, congregación, iglesia de Dios. Peaco frase, peaco tera, donde cañan de que entonces en de Mesías no hija voy a fundar religión para juni o muñe la iglesia, como acá algunos estaban preguntando. Divisiones hay porque ya esta vez me pegamos que muchos decidieron no seguir la línea de la enseñanza del Mesías. O sea, una propia congregación de los nazarenos ya o fundar y que formar otro grupo era cristiano con Ignacio de Antioquía y demás, que después se iban sumando a él y fortalecido por vemos ahí Constantino y las reuniones, los concilios y todas esas dogmas, esas doctrinas, como yo apoyo como ir a crear, como ir por dictamen o nacer el cristianismo. Bueno, y fortalece. Bueno, entonces, y después había otras varias ramas. Moisés más o menos en el año 370 más o menos se podía ubicar más o menos, porque padre de la Iglesia Católica, que en esos tiempos escribía acerca de los seguidores del Mesías o nombraba distintos grupos, entre los cuales le nombraba a los nazarenos. Que en ese año, imagínense, en el año 370 había todavía rastro de esta congregación de los nazarenos, del cual Pablo hablaba, integraba en Hechos 24:5. En Goya acusado integra con grupo de la congregación de los nazarenos, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés idea, gracias a estos documentos de los padres de la Iglesia Católica, en el año 370, por ejemplo, todavía se le nombraba a este grupo de los nazarenos y a otros grupos que también le seguían al Mesías, pero que ya tenían distintas ideas. Pues ya oímos interdivisión. Entonces, oye, ya puedan algo y catujamuecha con ave, oye, en bohueví, oye, yoko, oye, hundí. O puta jamuecha en grupos o prevalece, upalo ya puede el catolicismo romano. Desde el año 325 con Constantino hasta el año 1517, donde con la reforma, Lutero no protestaban, tiempo gobernar y año sin que se levante otro a la aña cada y papá ve chao o tiene grupo no para oye perseguir para cualquier cosa ni inventar para la Inquisición mía estudiar es importante la datos históricos, ya estudiar la Inquisiciones, las persecuciones durante la Inquisición, por qué lo hacían, o acusar su escuela de brujo, de hechicero que prohibían leer la Biblia. O sea, imposible la opetado y se va de la grupo y cañijabe la icatuan huecha ñande ya allí pota llega ya entender la epaloicoa pues oye pues no va a aparecer las evidencias, oye pues no va a aparecer la escritura oye salvada que subicuera, porque los rabinos judíos y los romanos habían quemado y perseguido muchas escrituras de los nazarenos, de los primeros de la primera comunidad del Mesías y de los apóstoles. Ya están en los anales de la historia o sobrevivía algunos mediante upeañan de ella ya dejó algunos conocimientos, entre los cuales quemaron todos los escritos originales en arameo, hebreo, y catúa pero oputamimi llegué rastro, porque llegué los primeros padres de la Iglesia Católica llegué más o menos en el año 300, 350, 370. Bueno, y tal parte existía los nazarenos, tal grupo de seguidores del Mesías, los nazarenos, y usaban la Biblia, ellos tienen la Biblia de Mateo en hebreo, Ireneumia. Llegó
Quiere decir que sobrevivía algunos que otro grupo Iquiponguaré y entre ellos los nazarenos y la escritura en hebreo de Mateo, que los padres de la Iglesia Católica decía tal grupo hoy hoy purupa Biblia ahí. Pero no ir de acuerdo a la humildad o avanzar más, entonces siempre se les persiguió. Bueno, en este caso vemos entonces para la extensión marginal, ya esa upima para extender ojo por los siglos la congregación del Mesías y o la congregación seguidora del Mesías, que es congregación o iglesia de Elohim, iglesia de Dios, Reina Valera. Desde eso entonces, imagínense, desde Israel, desde la salida de Egipto, desde que el padre oñe punoje no hizo cuera peñe santificana ni me hecho cuera leyes, mandamientos. A partir de ese momento se hizo cuera peñengo petín especial tesoro tati pueblo de sacerdote tañande. Perseguita pe cumplita los mandamientos cuera bueno, va a ser tapa y te. Esta congregación se estaba reiniciando como un pueblo apartado y dedicado para Yahweh con la liberación de las 12 tribus de Israel de Egipto, papá. Ya topa eso 19:5-6. Pero oye, pues oye, apartan y Yahweh, oye, apartan y llamado de santo, y oye, ya la santidad, porque dejaron de cumplir los mandamientos y empezaron a hacer lo contrario, desobedeciendo, obviamente, al Todopoderoso. O desobedecer, a pesar de que español rompieron el pacto, o sea, o violar la pacto, o ya la pacto, o ya la pacto, o desobedecer al Todopoderoso. Esta congregación santa osó no continúa y la santidad oñe punoña problema o tan balea a pesar ojo ese hasta que conquistar la tierra prometida y establecer las 12 tribus. Y seguían algunos con su idolatría, seguían algunos. Ese fue el primer problema que ellos tuvieron. Ya posan ambiji vive gente con él. O Juan Moisés topar o yocar la ley, la tabla de la ley. Bueno, ahí ya vemos que ya esta congregación santa ya oña problema, oña problema, oña puruma o tambaleado, oña puruma o sola, rompieron el pacto de santidad. Esta congregación santa ya dejaba de ser santo, ya oñe puruma o debía, o recomar problemas, o continuar. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo tenía que continuar eso? Bueno, establecerse fue el Todopoderoso. Bueno, pecado, ojalá pecado, ya puedan hasta el sacrificio, estaban todas las leyes rituales sacrificiales de limpieza, de purificación, de expiación. Pueblo santo, la congregación santa o permanecer. Pero este pueblo fue tan duro de servir. Imagínense ya, oye, establecemos y quema la Israel, ya ahora comas y cada tribu y ciudad, en Nambrena, Peamoa, oye, dividí, el reino del norte, el reino del sur, el mandó a vaina, vea. Ojo, 10 tribus, vamos a Samaria a otro lado, o cambiar para la fecha de festejo de la festividad, de oye, pues no adorar y ídolos, mondoroji. Y esas 10 tribus. Eso, y a causa de eso, en el 722, en el año 722, Ucho de Cuera, otro tetangua, Asiria, ahora japaite chocó, atacar chocó, a chocó la guerra, jambotirio, preso, nambrena, o nos embaite chocó, las 10 tribus desaparecieron en ese tiempo, en el 722. Esta congregación santa, que está formado por las 10 tribus, quedó con 2 tribus, una tribu de Judá, media tribu de Manasés y media tribu de los levitas. Y algunos que otro o cañicañía que Israel del norte yo disparaba porque desastre más de algunas tribus. Pero oye mezcla paji y copaji era oye Judá y Zapaji. Pero que ya eso ha quitado 2 tribus. A las 10 tribus, moime, desde el 722 hasta hoy, chau, ni uno. Entonces la congregación santa osó. En tiempo del Mesías ya estas 10 tribus ya no estaba. Pues era necesario que la congregación santa se solidifique, se vuelva a edificar, reedificar en este caso. Y eso era únicamente posible
con el Mesías, con su sacrificio, con la entrada en el nuevo pacto. Y serían ya esto completado, estas tribus perdidas serían reemplazados por los gentiles que van a ser injertados en el buen olivo natural de Israel, como Pablo mismo veía en Romanos 11:17, 11:24, Efesios 2:11, 12 al 13. Estábamos fuera de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, pero a los gentiles de Efesios, pero a través del Mesías estamos dentro. Primera de Corintios 12, 1, 2, y ustedes eran gentiles, dicen los corintios, vaya a estudiar ahí. Ya dejaron de ser gentiles porque ahora formaron parte del nuevo pueblo para dar continuidad a la congregación santa. O sea, lo que el Mesías vino a hacer no es, bueno, ya punta para la iglesia, para jugar los judíos aparte, no hay nada que ver, no, ni a continuar las osoas. El proyecto, el propósito del pueblo santo, del Todopoderoso, va a continuar, pero se hay meta en el medio y catujanguaisha con angapea y seguro con nuevo pacto. Porque pepalto tu llave gurí la escuela o mondoró o trozar la pacto o ya aparta por más de que orecoy leyes mandamientos humía no imposible. Necesitaba alguien que pueda hacer nexo, conexión, interceder, mediar por el pueblo, porque cuando vino el Mesías el pueblo estaba en gran tiniebla, no había nada. Punta Pemau, después de cuánto tiempo, después de Malaquía, después de cuánto tiempo apareció Juan el Bautista, interín, de Malaquía hasta Juan vio un baño, desastre lo que es. Ahí estaban los fariseos, los saduceos con sus leyes rabínicas, con su Talmud, con pea que amá, entonces cuaco pueblo santo, oñe punuana o resurgille, porque el propósito del Padre oñe cumplía. Entonces envía a Juan el Bautista, empieza a arrepentirse la gente, oñe congrega llegue en santidad, pero ahora necesitan un mediador para tener una conexión constante con el Padre, jaupe santidad. Y que todos eso hay que fortalecer, porque pape mediador une y sacrificio une, ella o descender al Espíritu Santo, o garantían a la santidad, o me dan a la fortaleza a los santos, y que todos ella o vivir en santidad cumpliendo los mandamientos. Imposible. Pero esa vaina es importante, es la función del Mesías, dar continuidad a la congregación santa. No es que vino a fundar uno, ¿verdad? Porque veo acá unas cuantas, hablando de iglesia de Dios, y cada uno se atribuye, bueno, veango, pues veango montones, y que cada uno es la iglesia del Todopoderoso, pero la verdadera iglesia del Padre, del Todopoderoso, no es idolátrica, no tiene muchos dioses, es monoteísta, cumple los mandamientos, por lo menos llevan en cuenta los mandamientos establecidos y requeridos por el Padre, aún para los gentiles en la diáspora, claro que sí, gentiles obviamente diáspora. Los 10 mandamientos, las leyes universales, las leyes morales, nambrena. Y hay congregaciones que dicen que es del Todopoderoso, pero humían nada. Cuando inventar la ileinaja, cuando rompepa. O sea, y ya pongo con comentario, creo que fue en el estudio de Juan, cuando hablamos de la esposa, quién representa a la esposa, o sea, que quién era la congregación, las características de la congregación verdadera de Elohim. Entonces me mandó, vaya pues a estudio, vaya por el callín a Juan. Pues acá en este caso la pregunta es si el Mesías vino a realizar una nueva congregación llamado iglesia. O sea, no, esto ya, la iglesia existía. Y ya pango la niña ya explicaba, es continuidad de ver. Exactamente, los judíos también, como pueblo santo, o Mondoroa, y ellos fueron llevados también en cautiverio. A Babilonia, Nabucodonosor, en el 586, antes del Mesías.
Bueno, Jape ya es allí otro más, ya. Aún las 10 tribus, otro sala y cortaron la santidad, dejaron de ser congregación santa. O falta ti continuidad de parte de las 10 tribus, de parte de Israel y de parte de Israel del sur o los judíos y todo lo que vivían en Judá fueron llevados cautivos también porque obvio la mandamientos en castigo. Ojo, Babilonia, ¿ves? Famoso 70 años de cautiverio. Bueno, pues allá se cortó esa puede cortar la congregación santa, o sea, proceso, oso, la santidad, ojo. Entonces, mala llega como yo a pipa guripea. Por parece que es importante que Juan capítulo 15 ya explicado en Guaré, yo soy la vida verdadera, pues camina, mía. A Pepe ya tamba, eres el Mesías y curiumia, porque ya abandonado Pama, ya desterrado Pama lo mitad, cada uno por su lado necesitaba unirse otra vez al Todopoderoso, necesitaba otra vez estar en conexión con el Todopoderoso como pueblo santo y única forma de ser eso era a través del Mesías, que representaba esa vid que el Padre plantó, que representaba también al pueblo de Israel, y también el olivo que habló Pablo también representa a Israel. Importante, mi simbología ya entendió, si no ya cañí del contexto. Bueno, y todo eso ha pasado por la desobediencia al Todopoderoso. Todo ha pasado por eso. Entonces, esa desobediencia cortó la conexión. Hoy a la santidad del pueblo, o cortar la santidad, o borrar la santidad, o pausar la santidad. Entonces, hoy yo apoyé a santidad, ya se necesitaba sí o sí la mediación, el sacrificio, la sangre derramada de Yahushua, nuestro Mesías. Y que toda muestra o surgir la pueblo santo. Y eso es lo que está sucediendo ahora. No solamente con los judíos, entre los judíos obviamente, y los gentiles también. Ambos, ñande ya cuatas y nanga, ñande ya representado anga esas 10 tribus perdidas. O ahora el Mesías mantengo ya pillatas y nanga la tribu ya pertenece allá. Cuando se entregue la piedrita, famosa piedrita blanca con los nombres. Ahí se va a saber, porque sí o sí tenemos que formar parte en el nuevo pacto, tenemos que formar parte del pueblo de Israel. Según Jeremías 31, 31, 33. Vea la Israel verdadero también. Esta es la congregación del Todopoderoso, el que está injertado dentro de Jeremías 31, 31, 33. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá, obviamente. Esa, a la casa de Israel, ya es más curioso desaparece para a decir que ya puta la pacto, entonces Pablo y bueno, olivo silvestre ñande, hañeñe injertable al buen olivo natural, entonces ya representa a esas 10 tribus que estaban perdidos. A Pepe ya por mañana en día allí el Padre ñane moingue como pueblo, como la Israel del Altísimo, como la congregación santa, pueblo santo, nación santa, digo Pedro. Vengo representando a la congregación santa, mi amigo. Bueno, y sí, ya Pepe ya me en cuenta ya que por medio del Mesías, hubo cumplir la promesa del nuevo pacto, o instaurar el nuevo pacto, Pepe y Kepe a través del Mesías, guardando los mandamientos en nuestro corazón, y esa Jeremías 31, 31, 33, ya forma parte del nuevo pueblo. Este pueblo, esta congregación santa, y sigue la función. Ya, Seina. Deje de apeoñe, bueno, además, se haya pude ver recorrido a Muité, Egipto, y Once, pero, con el llamado de Abraham, y pero, allá recorta pan de meme. Bueno, justamente pago la cocina curí. Bueno, los judíos, lo que pasa con los judíos es que ellos, si ojori es oñe mantener en santidad, curía muite, oñe mantener en santidad, curía muite, Babilonia, bueno, pero lo que pasa es que ellos se contaminaron con la idolatría de Babilonia. Está ahí, pues oñe contaminado, bebé.
no hoy la puro iteo puta y bebé. Pero esta ite imba engo preservar y no andas ahí la joa oñe hundí oñe extinguí, güey. Porque a pesar de que se contaminaron con algunas doctrinas, con algunas religiones, con alguna ideología, hoy la oñe mantener, güey, mediante upea con anga me oí, güey. Pues Jorge upea ve a absorber y sube la Babilonia, güey, opa. Pero imposible porque hay una promesa del Padre que tiene que resurgir. El pueblo santo tiene como base Israel. Y su pueblo santo tiene, nación santa tiene un nombre. Ya. Yeah. Entonces, ni tuyo Paula Israel. Ni tuyo. Entonces, si ya desaparecieron las 10 tribus. Aparte, coigo Jorge con a judío, cueras a joa y oye desaparece, pues entonces, va, y ya puta curiel, padre, va a decir, cota la pueblo, muy bio. No, la salvación viene de los judíos por medio del Mesías. Tenía que nacer el Mesías. Jorge puede extinguir la Judá, para echar un al Mesías. No es que ellos continúan al pueblo santo. Esa vaina, todo tiene razón de ser. Todo tiene razón de ser. Bueno. Yeshami. Yamanyami peamba para ahí. Sí, hay. Tengo ya Satan de Angaite. Si hay algún indicio de que la congregación existía en el Antiguo Testamento, si podés pasar los textos bíblicos. Oígina, aunque ya se angaite. Justamente, claro, es cuando hablamos de Israel, pero lastimosamente cuando topamos ahí la Antiguo Testamento, donde topamos ahí la palabra iglesia, porque ese es un término griego. De topamos ahí va la iglesia, pues. Pues ese, quizás vas a encontrar congregación, sí. Congregación, sí, a lo mejor ya topata, bebé. Pero iglesia no topamos ahí. A lo mejor esta se no me hace versículo y como y la iglesia o sitio en el Antiguo Testamento. Cuando congregación o asamblea, upea término retopana, upea retopana la Antiguo Testamento, pues sí. Porque iglesia deriva de esa palabra congregación o asamblea, cajal. Villaba. Entonces, cuando vos decís iglesia o decís congregación o decís asamblea, viene a ser lo mismo. O sea, de topano iglesia en el Antiguo Testamento, pero de topano congregación o de topano asamblea de Yahweh. Eso quiere decir que ahí está la iglesia. En griego donde por Yahweh ya no existía, pues no, la iglesia, la congregación del Mesías estaba ahí luchando, batallando con todos sus problemas, dificultades y en el pueblo o guataco en el desierto y que conquistar, que estamos beupame. Esa es la congregación santa. Ahora con continuidad a través del Mesías. Bueno, claro, Pablo, oye, es de la congregación de Elohim. Oye, refería a la continuidad. Oye, me imagina por medio del Mesías, peaco llamado, ya puedo al Padre, como mape teta, santo, imbaena, pueblo santo. Y eso va a ser, obviamente, de los judíos que están hoy, de entre ellos y de los gentiles que hoy estamos volviendo a través del Mesías. Entrando en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. La noiqueya upéape. Gentiles que no quieren entrar en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33 no puede formar parte del pueblo santo del Padre. Temeroso unas cosas, pero pueblo santo otras cosas. Pero ahí verás a mí en cuenta, pero coge muy ita algunos vecinos. De eso ya habíamos lo hablado en otros programas, pero algunos pen ahí para justa con Aina. Entonces cuando Pablo se ido congregación o iglesia de Elohim o iglesia de Elohim, bueno, oye, referí siempre a esa continuidad, oye, me imagino a través del Mesías, de juntar a los escogidos para salvación, creyentes en el Mesías, y que figuran y que entran por medio del Mesías en Jeremías 31, 31, 33, con la ley en la mente y en el corazón. Vea, en ese papá. Vea que tú y formate y pueblo santo. Porque la santidad se mide por la obediencia, no por el pensamiento.
de yapona, de sacana, de demostrar obediencia. Aupear upioñe medila de santidad. Claro. Vaya entonces de vaya de otra forma oñe medita la de pureza, la de santidad, la de obedecer. Un desobediente ¿qué es? Ese pío es santo. Obviamente es que no. ¿Por qué? Porque dice que el desobediente está transgrediendo la ley de Elohim. Y transgredir la ley de Elohim es pecado, y primera de Juan 3:4. De modo que ser santo tiene mucho que ver con cumplir esos mandamientos que están vigentes, ese papá. Me oía vigente, se anda en mi mandamiento de los 613 completo. Pero hay mandamientos vigentes. Apañan de como santos ya cumplían. Ojo, se ina la jera la ve. Hoy peteí mártir curila hoy purúa cuela Hechos 7:38 ve mañana. Esteban. Y esa mi reina Valera biomba eso uñandeo peaine. Hechos 7:38 botape mañana. Hacemos rebobinas y pero oye urea que sean que este versículo iglesia en el Antiguo Testamento donde hay por y bueno, pero vas a encontrar asamblea o congregación, eso viene a ser lo mismo. Acá me dicen no existe la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, ¿por qué es que siempre usted insiste? Bueno, en los grupos suelo enseñar que la iglesia siempre existió, ha enviado y mensajes en audio. Justamente para que explicarse mina ese tiro y hago estas de camí Hechos 7:38 pebe ya topaco y peti evidencia fundamental Esteban Biubara el oñe ahí está Esteban y además este es aquel Moisés Reina Valera de Miami este es aquel Moisés estamos hablando de allá en el desierto cuando salieron de Egipto que estuvo en la congregación. Hoy por ave congregación. Entonces, no, a ver de ir a iglesia, pero iglesia y congregación son lo mismo. Es decir, si en griego diría que estuvo en la iglesia en el desierto. O con la iglesia en el desierto. Vamos a tratar de español, iglesia. Pero que viene a ser congregación, viene a ser lo mismo. O sea, vemos aquí que esta iglesia o esta congregación de Elohim, el cual Pablo usa en 1 de Corintios, versículo 2, ya estaba allí en el desierto. A eso se refiere. Pablo y Purupea, o sea, que ñande ya continúa, a través del Mesías o continúa, los creyentes del Mesías continúa este llamado de formar el pueblo, Kadosh o el pueblo santo del Todopoderoso. Bueno, claro, pero ya explicamos eso. Existía en el Antiguo Testamento, claro, por lo que dice Esteban en Hechos 7:38. Existía la iglesia o la congregación, ya existía. Bueno, ya entendemos ya. Bueno, y claro, fue nuevamente encaminado por el Mesías. Sí, recuerda el problema, recuerda el altibajo, oso mimí, oye debía, ojo a algunos oye, opala, opaiteoí, o desaparecer la tribu, dejaron de ser santos, se contaminaron, Efraín, Umía y Copacho y Gentil, Coanga vuelve pa' Yegina, Yaja pa' Yegina. Cuando sabes tu raíz, ya vos tienes raíz genealógica, por ahí te sale que vos sos uno de las 10 tribus, pero por medio del Mesías ya asegura. Sin que tengamos sí o sí sangre de una de las 10 tribus, por medio del Mesías, somos descendientes de Abraham en Gálatas 3:29. Así es que ya oíste. Y seguimos formando ese pueblo santo. Como dijo Pedro en Pedro, pues, primera de Pedro 2:9-10, ¿no? Es acá. Eres por un mío mi término, ¿por qué? Oye, expresar a una nación santa que empezó con el llamamiento de Abraham, de su descendencia, la descendencia de Isaac, Jacob, la descendencia de Jacob, las 12 tribus, Ñemuña Yeja, Egipto, esclavo, pero oye liberado, se ve desierto, pero desobedecer, ese. Y tremendo cojina, vea, dos paité y gracias al Mesías.
El Mesías le dio continuidad. Ame la versículo. APGI, Iglesia de Dios en español, justamente pegan que te voy a explicar. Hechos 7:38. La palabra congregación es lo mismo que el término griego eclesia. Viene a tener el mismo significado. Es decir, que cuando Esteban hace mención de esta congregación de Elohim, en tiempo de Moisés, de Hechos 7:38, se está refiriendo a la misma congregación de Elohim que está hablando Pablo en Primera de Corintios capítulo. Ahí está, justamente. Se mandó algo y a explicarme, me vea. Es un documento ese, papá. Viene a ser lo mismo. Lo soy. No. Es que hay algo nuevo que el Mesías hubo muñepuruja o que Pablo empezó. No, esta es una continuidad. Oye, hasta la venida del Mesías. Yes, a mí, APGI, claro, primera de Pedro 2:9-10, que también se refiere a la congregación de Elohim que inició en Éxodo 19:5-6. Esa. Primera de Pedro 2:9-10 se refiere también a la congregación de Elohim que inició en Éxodo 19:5-6. Ahí está. Nada, me. Va allí puta vez. A que vea ya. Y poco imita, a ver la ñande. Ya na ave llevo que ave. Ya explica, Pama, ¿quiénes son los santos? Lo que creen, no, los santos. No solamente lo que creen en el Mesías y punto. A la ñande santificada creyendo en el Mesías. Uno, cumplir los mandamientos, obedecer al Padre creyendo en el Mesías. ¿Qué es otra cosa que nos santifica? El sacrificio del Mesías, creer en el sacrificio del Mesías. ¿Qué es otra cosa que nos santifica? Ezequiel 36:27 y que el Todopoderoso me añade el Espíritu Santo, o me está pongo a profetizar, pero para yo me añade. Y que todos ya cumplir los mandamientos fuera. O sea que el Espíritu Santo me añade las fortalezas, a la fuerza, ya cumplían más los mandamientos establecidos en estos tiempos, jaupear upi ñande santo, por obediencia. El santo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en el Mesías y Apocalipsis 14:12. Ahí está. Pero ya hay más temas. ¿Quiénes son los santos? Los que creen en el Todopoderoso, los que creen en el Mesías, como dice Romanos 3:31, ¿ve? Que la fe no, la ley no invalida la fe, ni la fe invalida la ley. La fe en el Mesías no invalida eso, sino que confirmación de que la ley está activa para que nosotros seamos santos, tenemos que obedecer esos mandamientos. Porque el que desobedece el mandamiento, el que transgrede los mandamientos, peca y deja de ser santo. Primera de Juan 3:4. Sencillo al asunto. Bueno, más vayamos a y bueno, ya puitana a ver. Sí. Y el invocar el nombre, bueno, invocar el nombre del Mesías de Primera de Corintios 1:2, que podemos hablar al respecto. Bueno, invocar el nombre del Mesías. Vaya a topar Juan 16:24, Juan 14:13. El mismo Mesías y cualquier cosa pellirure serupe, pellirure serera, pe invocar la serera, pe la serera. Hay que decir, hay que pronunciar el nombre del Mesías. Ahí se la invocar el nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre, el Padre dio poder a ese nombre, porque está sobre todo nombre, porque el nombre del Mesías en hebreo orecó el nombre del Padre. Esta vez se nos vaya a explicar. Pablo enseñaba el nombre original del Padre. Mesías también. Y ande ya estudiar por Juan 17, 17:26, y na que es el nombre del Padre. He dado a conocer tu nombre, pero los judíos, los rabinos, nomás lo que antes la pronunciación y la tera, pero el Mesías y sus discípulos usaron el nombre del Padre. Es más, el Mesías tenía el nombre del Padre, el nombre acortado del Padre. Yahshua, Yahoshua, YAH, Yah, el nombre acortado del Padre. Bueno, vaya a estudiar, pama, güey. Pues también no evidencia, pero ya enviado también, me ya de copaina, ya estudian Juan 17. Penemando, vaina, Juan 17, pesita,
Peshita aramea ha Yeshami Vin ha Biblia latinoamericana ya estudia güey. Por ejemplo 17:12 a 17:11 ve unió mi Biblia ve claramente y el Mesías que ahora coja el nombre del Padre. Entonces para ver evidencia que el Mesías tenía el nombre del Padre. El Mesías o pronunciar el nombre del Padre, claro que sí. Juan 17:26 o sacañan de ahí que el Mesías o pronunciar el nombre del Padre. Y el Mesías mismo tenía, el Mesías era de pronunciar el nombre del Padre. Por eso invocar el nombre y Pablo. Pero pues, vimos a no ye perseguiría con invocar el nombre del Mesías. Sí, los judíos le perseguían a los que pronunciaban el nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque al pronunciar el nombre del Mesías, oye, pronunciar el nombre del Padre, y los judíos prohibían eso. Los judíos, no la Torah, no la ley de Moisés. Bueno. En Mañamina, Hechos 18, 14, 15. Pablo pronuncia ahí abuela el nombre del Padre, porque procónsul, Hechos 18, 14, 15, procónsul de Galión, procónsul Galión, o acusado a Pablo Pejicuey, no le coja interés en juzgar de las leyes y de nombres, y su becuera. Sí, van a nada que ver eso, cuestiones de leyes y de nombres. Quiere decir que mi judío hubo acusado a Pablo como es el nombre del Padre. Pablo pronunciaba el nombre del Padre. Bueno, Hechos 18, 14, 15 está muy claro eso. Y pronunciaba el nombre del Mesías también. Invocaba el nombre del Mesías. Y nosotros lo hacemos también hoy. En el nombre de Yahushua HaMashiach. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua lo entiende. Es el nombre original. Nombre en hebreo. Algunos pronuncian el nombre en arameo. Pero con Allah invocar. Invocar y dice nombrar la jera. No hay jera. Bueno, hombre, Emma, pues bueno, Emma, la versículo, la mopa y la congregación. Entonces, en el Antiguo Testamento, Moisés estaba en la congregación, la iglesia. Emma, la versículo de Pablo, acerca de nombres, Hechos 18, 14, 15. El Mesías pronunciaba el nombre del Padre, Hechos 17, 26. Juan 17, 26. Que se le prohibía también a los discípulos a nombrar el nombre del Mesías porque tenía el nombre del Padre. Pero mañana Hechos 5, 27, 28. Bueno, más. Basta. Agradezco las preguntas. A Belliqueta, veo ya capítulo 1, versículo 3 en Guaramaloita. Oye, tema. Peche ya muy ya pude en envía poco este día Araguay, Uto y Treis, hermano querido, ya aprende beta, ya vira alguna cosa y nada. A mí pues jugar fuera ve con agua lete y tañan de ella en tu mago y ya repasa allí y cotan de ahí. Oye, man, yo topata con era muy con pues comprar majera hina Tora. Peneagiru Pastor Emilio Vázquez Dibey, Shalom hasta mañana, bendiciones. Shepara guaira sahana de pori shene mamove Shepara guainde behae rohal jubeka dakoe Shepara guaira sahana de pori shene mamove Shepara guainde behae rohal jubeka dakoe. Bejuna mumbere guamba, beresha mi sereta, katuete y peyukule, torigaku apoa, boape yeko emami, nyande nyara oiko watan, haipue pore pioheya, heta itemba epona, haipue pore pioheya, heta itemba epona, separa guaira sahana, naipori sene mamove,
Che Paraguay debe jae, roja el jubecada coe, che Paraguay la sahana, dai pori se le mamove, che Paraguay debe jae, roja el jubecada.